Clase 2. Leyes que rigen a los ciclones, huracanes, tornados y tifones. Se darán a conocer las leyes que legislan el comportamiento de estos fenómenos atmosféricos para poder incidir en ellos. En meteorología se han establecido patrones para la formación de estos fenómenos y ciertas pautas para determinar sus trayectorias, entre las que se encuentran vapor de agua. El vapor de agua incrementa las posibilidades de formación de tormentas tropicales. Temperaturas. Las bajas temperaturas aumentan su tamaño. Bajas presiones. La presión atmosférica es en sí el peso del aire. Una de las reglas en meteorología es que cuando hay bajas presiones pueden ocurrir tormentas. Las bajas presiones consisten básicamente en aire frío y alta humedad. Según los principios de la humedad relativa, se produce una mayor humedad relativa en el aire frío que en el aire caliente. En síntesis, si se controla la humedad y la temperatura de un área, se puede controlar el clima. El control climático ya lo efectuamos en espacios cerrados para brindar confort térmico, para el desarrollo de actividades humanas o para el crecimiento de las plantas. Pero además de estas leyes, existen otras leyes que son consideradas por pocos e ignoradas por muchos. Para la predicción del clima y del comportamiento de las tormentas tropicales y de los vientos, como son la ley de cargas. La ley de cargas establece que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferente signo se atraen. Es decir, que las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo, por ejemplo, dos cargas positivas, son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas entre cargas de signos opuestos, una carga positiva y otra negativa, son de atracción. Es insensato no considerarlas, debido a que todo en este universo está compuesto de átomos. El átomo está constituido por protones con carga positiva, electrones con carga negativa y neutrones, unidos por la fuerza atómica. De hecho, en la tabla periódica de los elementos incluyen el número atómico, es decir, el número de protones y su configuración de electrones, además de sus propiedades químicas, para la identificación de los elementos. Pero a pesar de esto, no se considera la ley de cargas en la predicción del clima. Leyes del electromagnetismo. La fuerza atómica que mantiene unido al átomo y el cambio de los elementos en sus interacciones es determinado por las leyes del electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y une los fenómenos eléctricos y magnéticos para explicar la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Estas leyes tampoco son consideradas en la predicción del clima, a pesar que los elementos del clima están compuestos de átomos y que la interacción electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales de este universo. En el mejorado sistema de predicción del clima y del simulador planetario propuesto por la ONG Arca Tierra, estas leyes sí son consideradas
al funcionar principalmente mediante la identificación de los espectros electromagnéticos de los factores del clima. ¿Cómo podemos aplicar la ley de cargas y las leyes del electromagnetismo para la predicción de estos fenómenos atmosféricos? Un modo sencillo de aplicar la ley de cargas es estableciendo primeramente que las zonas de bajas presiones tienen carga positiva dominante y las altas presiones tienen carga negativa dominante. Un ciclón o tornado tiene carga negativa dominante porque las grandes masas alrededor del núcleo es aire caliente atrapado, cargado de electrones. No es cuestión de magia o que haya un piloto conduciendo un ciclón para dirigirse específicamente a zonas de bajas presiones. Simplemente es porque siguen la ley de cargas. Son atraídas por las cargas positivas dominantes. En las zonas de bajas presiones, temperaturas bajas, se ha observado que estos fenómenos atmosféricos aumentan. Las burbujas de calor de la evaporación son elevadas y el aire frío toma su lugar de inmediato, haciéndolo crecer y tomar fuerza. Por lo que siguen rumbos de bajas presiones y evaden las zonas de altas presiones, altas temperaturas, que lo debilitan, desvían y hasta los desaparecen. Por la ley de cargas, son repelidos por altas presiones de carga negativa y atraídos por zonas de bajas presiones de carga positiva. Porque si observamos a un ciclón o tornado como un átomo, en su núcleo se encuentra un aire de tan baja presión que es de carga neutra, al igual que el núcleo de un átomo. Pero su carga dominante es negativa por las grandes masas de aire caliente que a su alrededor está atrapado. La predicción de la trayectoria de los ciclones debe considerar las posibles temperaturas de los vientos en el huracán, de los vientos circundantes y las temperaturas del entorno, así como también la dirección y velocidad de los vientos y corrientes ascendentes de calor que transportan vapor en los ciclones y en los tornados. Simplemente aire caliente en bajas presiones. La unificación de las leyes de la electricidad y del magnetismo, el electromagnetismo, nos hace comprender mejor el funcionamiento de los ciclones, huracanes, tornados y tifones. Las corrientes de calor ascendente de los océanos y vapor de agua en contacto con vientos a menor temperaturas crean estas tormentas. A mayor diferencia de temperaturas, mayor será su potencia. El diferencial determina la potencia, como en un motor eléctrico. Los polos positivos y negativos generan potencia. La diferencia de cargas positivas y negativas generan los caballos de fuerza y velocidades de los tornados y ciclones. Estos son determinados por el margen de diferencia de las temperaturas, el aire caliente cargado de electrones y el aire frío cargado de protones. Veamos cómo funciona un motor eléctrico. Los motores funcionan con las leyes del electromagnetismo. Aplican el principio del magnetismo. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, para situar los polos de un imán en el estator, donde se colocan dos imanes fijos, uno con polaridad positiva y otro con polaridad negativa. En los motores, la electricidad
que consiste básicamente en la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos, en un motor se utiliza para crear campos magnéticos opuestos entre sí que provocan que la parte giratoria de éste se mueva. En sí, la acción repelente de los polos opuestos y el flujo de electrones hace que generen movimiento de rotación del rotor. En un ciclón o tornado, el movimiento de electrones en el aire caliente sería la electricidad, que a su vez genera la diferencia de polaridades, porque a medida que nos acercamos al núcleo, el aire es frío, cargado de protones. El aire se va tornando más frío, hasta ser de muy baja densidad de carga neutra. Si observamos el área de los electrones como un motor de vapor, el vapor de agua o humedad sirve de gasolina para este motor térmico. La época previa a la formación de ciclones y tornados debe coincidir con la posición del Sol o la incidencia de rayos solares que podrían generar grandes corrientes ascendentes de calor y vapor, y la posición del Sol de las zonas de donde provienen los vientos, que serían los factores que demarcarían un alto rango de diferencial de temperaturas, que se incrementan por el cambio climático. Tomando estos patrones con los factores antes enunciados, se podrían predecir con años de antelación la cantidad y de cada uno el trayecto, tamaño, duración y potencia, asistidos con el sistema de predicción del clima, con un alto porcentaje de probabilidad y al menos a unos 6 meses de anterioridad o mucho antes, con un 100% de exactitud, según el tiempo de funcionamiento que tenga el sistema de predicción del clima propuesto por la ONG Arca Tierra. Estos patrones proveen soluciones para su predicción, así como para su control, desvío, debilitamiento o desaparición.